Bien, hoy vamos a iniciar nuestra clase leyendo la famosa frase de las Naciones Unidas. El agua es crítica para el desarrollo sostenible, incluyendo la integridad del medio ambiente y el alivio a la pobreza y el hambre, y es indispensable para la salud y el bienestar humano. Nos toca desarrollar el tema número 5, Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero de Bolivia y emisiones de GI. Bien, yo quiero iniciar esta clase mostrándoles el famoso pozo de lixiviados de la mina San Cristóbal. Como ustedes verán, es un grande cráter que se ha abierto para poder almacenar los lixiviados de la mina, ¿no? Lastimosamente este pozo de lixiviados está causando grandes contaminantes al medio ambiente, ¿ya? Debido a que se utilizan líquidos tóxicos, reactivos tóxicos para poder obtener el metal que se está extrayendo, ¿ya? Si ustedes se van al internet, seguramente van a poder ver qué tipo de minerales se está extrayendo aquí en la mina San Cristóbal. Sin embargo, no se tiene el mínimo cuidado, ¿no? Está prácticamente a cielo abierto los lixiviados y están prácticamente contaminando a todo lo que es la atmósfera. Antecedentes. Las emisiones de gases de efecto invernadero en Bolivia se equiparan a países de Europa. Ya prácticamente nos mencionan que si Europa emite gases de efecto invernadero no es más que Bolivia, ¿ya? Y eso que es un continente grande, ¿no? El continente europeo, sus países son bien organizados y sin embargo la emisión de gases de efecto invernadero es similar a la que está emanando Bolivia. Para cuantificar estas emisiones en Bolivia se ha usado el modelo ad hoc, ¿ya? En donde Bolivia ha realizado un inventario nacional de emisiones desde el periodo 2002 al 2004. El mismo que requiere ser reformulada, ¿no? Porque vean cuántos años ha pasado, estamos en el 2020 y no tenemos un proyecto o una inventariación nueva o actualizada de lo que son los gases de efecto invernadero. Qué lamentable esa situación, ¿no? Deberían de dar mayor prioridad a este tipo de gases de efecto invernadero para que se puedan formular políticas de mitigación, de adaptación y resiliencia al cambio climático. El Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero de Bolivia menciona que Bolivia es uno de los países con menor nivel de desarrollo humano, ¿ya? De toda Sudamérica, pero tiene gases de efecto invernadero, emana gases de efecto invernadero per cápita comparables a los países de Europa. En promedio, en promedio se emana gases o se emite gases hacia la atmósfera en una cantidad de 93 millones de toneladas de gases de efecto invernadero. Esto ha sido computado en el año 2000 al 2010. ¿Ya? Entonces, esa cantidad es el que se está yendo a la atmósfera como efecto contaminante, como aporte de nuestro país hacia el mundo entero. El Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero de Bolivia dice la causa de este desbalance o es prácticamente la contaminación es prácticamente la deforestación o cambio de uso de suelo de la tierra. ¿Se acuerdan del USCUS? ¿No? Donde se hacía la expansión de la frontera agrícola y se hacía subsidios a los combustibles fósiles bajo un nivel de control ambiental, ¿no? Entonces,
esta ampliación de la frontera agrícola, la deforestación, en pocas palabras, está causando gran contaminación de parte de nuestro país al mundo entero, ¿no? Dice que hasta ahora no existen datos exactos actualizados de las emisiones del sector, pero una información que se ha tomado vía satelital con el modelo ad hoc mide que la deforestación y la degradación de suelos ha mostrado un aumento de casi 50% en las últimas 2 décadas, vale decir 2010-2020, ¿no? Además, el trabajo publicado por Plus ON, ya el 18 de marzo del 2004, ha mostrado que los bosques maduros de Bolivia absorben casi la mitad del carbono que se libera al quemar otros bosques, algo que ayuda en la cuenta general y que otros modelos no tienen en cuenta. No es que se emite cantidad de gases de efecto invernadero y todito se los reabsorben, no, sino solamente es el 50%. Sin embargo, añade que Bolivia requiere un programa nacional de monitoreo de carbono, con datos de inventario de campo, tanto del carbono aéreo como del subterráneo en biomasa, ¿no? Lo que nos muestra que el carbono que se emite es atrapado por las plantas plantas existentes en la Amazonía y que es fijada en el suelo como una biomasa viva, ¿no? Y eso es utilizado también por las plantas como una especie de fertilizante que incorpora prácticamente a su ciclo fisiológico de las plantas. Pero lo que nos menciona es que no todo el carbono es absorbido, no todo el carbono es fijado en el suelo o incorporado en las plantas, sino solamente el 50%. Las emisiones de gases de efecto invernadero del país dice que el cambio climático ha colocado a la humanidad frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino de la industrialización o emprender el camino de la armonía con la naturaleza, ¿no? Aquí se menciona una frase que pronunció el expresidente Evo Morales, en la cual resaltaba la cuestión de la conservación de la madre naturaleza, ¿no? El vivir en armonía con la naturaleza. Textual lo vamos a leer, la frase que pronunció el expresidente Evo Morales, que dice: el cambio climático ha colocado a toda la humanidad frente a una gran disyuntiva: continuar por el camino del capitalismo y la muerte, o emprender el camino de la armonía con la naturaleza y el respeto a la vida. O sea, ahí el presidente hace mención y resalta que debemos reencaminarnos nuevamente a vivir en armonía con la naturaleza sin causar daño al medio ambiente, ¿no? Entonces, los compromisos que se ha firmado y la ratificación que se ha hecho ante el Convenio de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático el año 94 Brasil, Bolivia ha impulsado elaborar un inventario de emisiones de gases de efecto invernadero en Bolivia. El mismo que favorece en los aspectos de identificación de los gases producidos por las actividades, la determinación de los niveles de emisión de estos gases y consecuentemente permite evaluar políticas nacionales de planificación del desarrollo sostenible del país, ¿no? Eso ha sido prácticamente plasmado en este inventario de gases que ustedes lo pueden descargar en el internet o buscar con este título en la red, en la plataforma del CMNUCC, del cambio climático, ¿no? El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Asimismo, este inventario ha ayudado a las instituciones del país a preparar insumos para el inventario
de gases de efecto invernadero y identificar las oportunidades de reducción o mitigación o emisión de gases de efecto invernadero. Con respecto a la emisión de gases de efecto invernadero, las gestiones mencionadas más anteriormente han sido agrupadas, si queremos llamarlo así, para un mejor estudio y una planificación de estrategias para enfrentar al cambio climático de forma conjunta con la IPCC, que es la entidad máxima encargada de lo que son cambio climático, ¿no es cierto?, que trabaja a nivel mundial. Entonces se han identificado 6 sectores en los cuales han sido agrupados para ver el impacto y qué estrategias se puede tomar para poder hacer frente al cambio climático. Uno de esos ha sido el grupo energético, otro grupo ha sido el procesos industriales, el otro grupo ha sido el uso de solventes y otros productos, el otro grupo ha sido el grupo agrícola, el penúltimo grupo ha sido el uso de tierra de cambio de suelo, el USCUS, ¿ya? Y el último grupo ha sido el grupo de los residuos. Entonces, estos 6 grupos se ha ido estudiando, se ha ido viendo cómo se podía abordar y qué estrategias se podía tomar para hacer frente al cambio climático. Estas emisiones prácticamente en estos grupos se ha ido identificando cuáles son las fuentes que generan este tipo de elementos. En el grupo 1, por ejemplo, del CO2, prácticamente el dióxido de carbono es causado por el cambio de tierra y el uso de tierra de la silvicultura, ¿ya? O sea, como a medida que vamos deforestando, vamos haciendo un cambio de uso de suelo, y eso prácticamente genera lo que es la emanación del CO2. Se ha visto se ha visto prácticamente que ha ido incrementando este CO2, ¿sí? Tanto por las emisiones realizadas como también por la tala de la deforestación, ¿sí? Entonces, este incremento ha sido relativo, ¿no? El año 2002, por ejemplo, estábamos incrementando al 77%, el año 2004 se incrementó al 78%. Bueno, no se tienen más datos hasta el momento para saber exactamente cuánto ha sido. Suponemos que esto ha crecido con la cuestión de los incendios forestales de la anterior gestión del 2019, como también del 2020. Ahora actualmente también hay otros incendios forestales, ¿no es cierto? Pero también había sido permitido por las leyes bolivianas, ¿no es cierto? Ahora se está discutiendo en querer derogar esta ley para que no haya la ampliación de la frontera agrícola. La gran incógnita es entonces cómo producimos alimentos para satisfacer el hambre de la población, si es que no ampliamos la frontera agrícola. Quizás habría que buscar estrategias que no permitan dañar, ¿no?, la madre naturaleza, sino hacer un sistema combinado, por ejemplo, de aprovechamiento de suelos base de las plantaciones forestales, no sé, o bien hacer el famoso aprovechamiento agrosilvopastoril, por ejemplo, donde se puede criar ganado, a la vez se puede sembrar también productos agrícolas, pero respetando lo que es la parte forestal, ¿no? Entonces hay que buscar estrategias de cómo podemos producir sin dañar la naturaleza. Otra fuente ha sido el dióxido de carbono emanado por el sector energético, ya que el año 2002 había incrementado en un 21% y el 2004 había reducido al 20%. Entonces esta fuente también ha sido perjudicial para lo que es la emanación del famoso gas dióxido de carbono. La tercera fuente ha sido por los procesos industriales, ¿ya?
no tanto, no es tan significativo como como el uso de cambio de suelo. Si se fijan, solamente ha habido incremento del 2%, ya por procesos industriales. Sin embargo, por el cambio de uso de suelo es más del 78%. Entonces, otras comparaciones internacionales, ¿no? El sector agrícola, por ejemplo, bueno, en nuestro país, hablando siempre de nuestro país, hablamos del gas de metano, por ejemplo. Este gas metano es producido por la fermentación entérica de los animales, y aquí precisamente se menciona y se hace énfasis, se destaca la producción ganadera, ¿no? Entonces, la producción ganadera es la que está contaminando con gases metano, ¿ya? Asimismo, otra fuente de emanación, de generación de metano, son los residuos que botamos, la basura, ¿no es cierto? Entonces, el sector agrícola había incrementado de 80% el año 2002. Luego de las campañas que se han realizado para reducir esta fermentación entérica, había reducido al 77% el año 2004, ¿ya? Asimismo, la cuestión de los residuos, el año 2002 ha incrementado en 7% y el año 2004 ha bajado al a 6%, ¿ya? Entonces se ve que hay un impacto sobre la emanación de gases, de tratamiento de residuos, etcétera, y está yendo en descenso, ¿no es cierto? Esperemos que todavía se dé, bueno, hasta el momento haya bajado mucho más. Otro gas que tenemos es el óxido nitroso, ¿ya? Que es generado por el sector agrícola, y este ha incrementado en 62% el año 2002, y el año 2004 ha bajado felizmente al 49%. Se ve que aquí ya se está utilizando los productos orgánicos para hacer la fertilización de los cultivos, ¿no? Entonces, otra fuente de generación de óxido nitroso son los residuos, ¿no es cierto? O sea, la basura. Esta basura, por ejemplo, había incrementado el año 2012 con el 18%, y el 2004 ha bajado al 13%. El uso de tierra también y silvicultura también genera el óxido nitroso, ¿ya? El año 2002 había generado el 10%, el 2004 lamentablemente incrementó al 31%, ¿no? Entonces, se ve como esta generación de gases va incrementando en algunos casos y en otros va reduciendo. Entonces, otro gas de efecto invernadero es el el óxido de nitrógeno, ¿ya? El N2O, ¿ya? Que es producido por la planta energética, ¿ya? En 62% en el año 2002 y el 60% en el 2004. Otra fuente de generación es el USCUS, ¿ya? Del uso de cambio de suelos, que el año 2002 había incrementado en un 28% y el año 2004 había bajado a 25%. Otra fuente ha sido el sector agrícola, que ha generado óxido de nitrógeno, ¿ya? En un 19% había subido el año 2002 y el 2014 había bajado al 14%. Entonces, otra fuente de monóxido de carbono, por ejemplo, es el sector agrícola, ¿ya? Que prácticamente con el uso de mecanización, o sea, uso de tractores, etcétera, va contribuyendo a lo que es la generación de CO2. El dióxido de azufre prácticamente es emanado por el sector industrial, ¿ya? Que va generando este tipo de gases contaminantes hacia el medio ambiente.
Otro gas de efecto invernadero son los compuestos orgánicos volátiles distintos al metano, ¿ya? Que es producido por el sector industrial, ¿ya? Asimismo, los hidrofluorcarbonados y el hexafluor de azufre es producido por los procesos industriales, y ese uso de gases del sector industrial es más contaminante y son gases difíciles de que se vaya disolviendo o se vaya desapareciendo en el medio ambiente. Es más bien tóxico y a la vez se va almacenando, no desaparece con el tiempo. Si desaparece es muy lentamente. Así podemos ver las emisiones de los gases de efecto invernadero. Si vamos nombrando uno por uno, creo que no nos alcanza el tiempo para ver todos. Sin embargo, se tiene este resumen donde ustedes pueden verlo cómo va contaminando año tras año nuestro planeta los diferentes gases de efecto invernadero. Si vemos aquí el año 2000, 2002, 2004, el gas más contaminante de nuestro país es el CO2, ¿sí? Luego le sigue el metano, luego le sigue el óxido de nitrógeno, ¿sí? Entonces el de azufre, los 6 gases de azufre que son los industriales, casi son ínfimos, pero son los más dañinos que hay en el planeta. Entonces, según el inventario de 1990 a 2000, se ha identificado las siguientes categorías: principales fuentes de contaminación: la conversión de bosques y praderas, la emanación de los fluorcarbonados de equipos de refrigeración y aire acondicionado, los cambios de existencia de biomasa de bosque a otro tipo de vegetación, la fermentación entérica, el abandono de tierras cultivadas, las emisiones de CO2 de la combustión estacionaria o gas natural, la combustión móvil o terrestre, que los automóviles ya están ahí en este grupo, las emisiones fugitivas de petróleo y gas natural, ¿ya? La conversión de bosques y praderas, la emisión de CO2 de la combustión estacionaria petróleo, emisiones directas de suelo agrícola y la producción de cemento, ¿no? Todo esto va haciendo una contaminación en nuestro medio. Ahora, si hacemos una comparación internacional, ustedes dirán: ¿en qué lugar está Bolivia? ¿Por qué somos tan contaminantes, ¿no? Entonces, ni siquiera aparecemos en la lista. O sea, nuestra contaminación frente a otros países es ínfima, casi neutra se puede decir, ¿no? Sin embargo, sí contaminamos con lo que son los chaqueos y la quema de bosques, ¿ya? Esta comparación solamente es para el año 2018, un dato muy reciente, y es con referente al CO2. ¿Cuál es el país más contaminante? China, por supuesto, se lleva la flor. Luego está Estados Unidos, India, Rusia, Japón, Alemania, Irán, Corea del Sur, hasta Indonesia, ¿no? Después para abajo no son tan contaminantes, pero sí también se puede ver en la lista que México y Brasil también están en la misma altura de contaminación, ¿no? Solamente el CO2, imagínense los otros tipos de gases, especialmente los industriales, ¿no? Los hexafluoruros aquí no están, pero aquí de seguro los países más industrializados resaltan. Bueno, eso puede ser, eso es la clase de hoy. Gracias por su atención. No se olviden hacer siempre la campaña del no plástico, por favor, y cumplir con sus tareas como siempre lo estamos viniendo haciendo, ¿ya? Bueno, hasta la próxima clase. Espero haber aportado en algo a su conocimiento, y ustedes también investiguen para que podamos intercambiar opinión. Gracias, hasta la próxima clase.